Entonces, bueno, el día de hoy vamos a repasar nuevos antibióticos beta-lactámicos, nuevas opciones que vamos a tener a futuro. Entonces, para empezar, las infecciones resistentes a antibióticos. Este es un problema que se viene desarrollando desde la invención de los primeros antibióticos. Entonces, ¿qué podemos destacar? Para 2050 se estima mundialmente que el impacto de la resistencia a los antimicrobianos va a tener una tasa de 10 millones de muertes al año. Dentro de esto va a haber una pérdida global del Producto Interno Bruto de entre 60 a 100 billones de dólares. Entonces, ¿qué podemos ver en la tablita? Podemos ver que lo que nos interesa a nosotros, Sudamérica, la porción amarilla, vemos que hay un aumento de los casos, un aumento de las muertes anuales, que es muy elevado. Entonces, para el año 2028 ya se observa que va a haber como se va a multiplicar 4 a 5 veces el número de muertes que hay anualmente. Entonces, es un problema que ya nos toca enfrentar. Entonces, ¿es un problema nuevo? La verdad es que no. Este es el primer reporte reporte sobre resistencia a penicilina. Es del año 1940, diciembre 28, en la cual se ve que dice una enzima de una bacteria tiene la capacidad de destruir la penicilina. Entonces ya vemos que es un problema que viene de muchos años atrás. Entonces, a nosotros nos interesa la clasificación de Ambler, la clasificación de las beta-lactamasas. Las clasificamos de acuerdo a las serinas beta-lactamasas, que son el grupo A, C y D, y el grupo de las metalo-beta-lactamasas, que es la clase B. Las más complicadas podemos ver las de la clase B, las metalo-beta-lactamasas, y en la clase A las carbapenemasas, que son las KPC. Entonces, en cuanto a bacterias gram negativas multiresistentes nosocomiales, hay prioridades identificadas tanto por la CDC como la OMS. En la CDC encontramos que hay niveles de tratamiento, que es uno que es urgente y los serios. En los urgentes tenemos a las enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Y en serios, las enterobacterias productoras de NASH-Blake, la Acinetobacter multiresistente y la Pseudomonas multiresistente. Cuando lo vemos en la clasificación de la OMS, vemos que es un nivel crítico, prioritario, que son los tratamientos de enterobacterias resistentes a carbapenémicos y los productores de Blake. A su vez, tenemos los Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos, y la Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenémicos. Entonces, esto realmente ya es un problema es un problema global. ¿Y cuáles son las opciones terapéuticas para tratar estos tipos de microorganismos multiresistentes? Pues acá sí tenemos la posibilidad de utilizar, por ejemplo, el ceftolozanatazobactam, la cetacilmemibactam, pero eso ya también se ha mostrado que hay resistencia. Entonces tenemos que ver nuevos antibióticos que puedan ayudarnos en el tratamiento de estas infecciones. A su vez, cuando hablamos de las enterobacterias multidrogoresistentes, tenemos los 5 grandes. Las carbapenemasas, tenemos la Klebsiella pneumoniae, carbapenemasa, la KPC, las metalo-beta-lactamasas, las imipenemasas, IMP, el New Delhi metalo-beta-lactamasa, los integrones de Verona, las metalo-beta-lactamasas y las carbapenemasas oxacilina, que son las OXA48. Estos son los 5 grandes productores de carbapenemasas. Entonces, el tratamiento a los bacilos gram negativos multidrogoresistentes tenemos distintas opciones. Tenemos desde beta-lactámicos junto con inhibidores de beta-lactamasas. Ahí tenemos el sulbactam, tazobactam, el clavulánico, Astreonam, cefalosporinas de tercera y cuarta generación que sí nos funcionan sobre bacilos gram negativos. Para carapenémicos, quinolonas, timetopin, sulfamethoxazol, aminoglucósidos y la colistina y la fosfomicina. Pero ¿qué sucede? Como pueden ver, a partir del año 2000, el número de antibióticos que sí han sido autorizados y se han comercializado es bajo. ¿Qué tenemos? La tigacitrina, dolipenem, ceftolozanatazobactam y la cetacilmemibactam. Esos años corresponden a 2014. La autorización y la venta de estos medicamentos ha reducido mucho de los antibióticos. El gran boom de los antibióticos fue en los 1950 hasta 1980.
Posterior a 1980, el número de antibióticos que se han, que se han estudiado y se han autorizado para la venta son muy pocos. Entonces ya vemos que el 2014-2016 para ceftolozano, tazobactam y ceftazidime-avibactam hablamos casi de unos 10 años. Pero ¿qué encontramos? Que ya hay mecanismos de resistencia de ciertas bacterias. Entonces realmente el tiempo es corto. El tiempo en las que estas bacterias presentan resistencia es muy corto. Entonces, nuestras últimas líneas de tratamiento que nosotros tenemos acá es el ceftolozano tazobactam y la ceftazidime-avibactam. Ambos es una cefalosporina junto con un inhibidor de beta-lactamasas. Ambos nos sirven para infecciones del tracto urinario y, por ejemplo, el ceftolozano tazobactam sí se ha demostrado que tiene función sobre, por ejemplo, los ANC, las resistencias por la CTXM y las OXA. Mientras que el ceftazidime-avibactam hay que recalcar que sí tiene función sobre las KPC. Entonces, estos hay que tener ciertas consideraciones, sobre todo a nivel renal. En pacientes que tengan una tasa de filtrado menor a 50 mililitros minuto, hay que pensar en ajustar la dosis. Eso es lo importante en estos dos antibióticos. Entonces, cuando hablamos de nuevos tratamientos, tenemos que enfocarnos en los inhibidores de beta-lactamasas. Tenemos dos principales, uno es el relebactam y el vaborbactam. Importante mencionar que el relebactam va junto con el imipenem. El relebactam inhibe beta-lactamasas en la clasificación de Ambler es de la clase A y C. El relebactam es una molécula altamente reactiva debido a su núcleo bicíclico, que es esta región de acá. El relebactam en cuanto a molécula es muy parecido al avibactam. Y algo muy importante también es su región amino-cisulfato, que es esta región de acá. A diferencia de otros beta-lactámicos, el relebactam tiene la capacidad de una unión que no es covalente, sino que solamente es una unión que posterior a la unión inhibe la acción de la beta-lactamasa y puede disociarse y nuevamente vuelve a tener la capacidad de asociarte a otras beta-lactamasas. Esta es la gran capacidad que tiene el relebactam. Y el relebactam nos funciona sobre todo sobre las KPC. Por otro lado, el vaborbactam, como lo pueden ver acá, aquí tenemos el boro. Entonces, la característica principal del vaborbactam es esta región, el ácido urónico. Y el vaborbactam va junto con el meropenem. En cuanto a su autorización y su venta, el vaborbactam inició el 2018-2019 y el imipenem, el relebactam, el 2019-2020, ambos para tratamiento de infecciones de vías urinarias. Entonces, cuando vemos la farmacocinética, comparando primero el imipenem, relebactam, vemos que el volumen de distribución de ambos, 0.25 litros kilogramo y 0.33 litros kilogramo. Tenemos un volumen de distribución bajo. La unión proteica igual es baja, 20% y 22%. Se acoplan sobre todo a albúmina. El metabolismo, importante mencionar del imipenem, es que el metabolismo se produce a nivel renal y es por la dehidropeptidasa, mientras que el relebactam no presenta metabolismo. Importante mencionar que el imipenem relebactam va junto con otra molécula que es la cilastatina. La cilastatina inhibe justamente esta enzima, la dehidropeptidasa renal. Entonces es justamente para prolongar la actividad del imipenem relebactam. La vida media es de 1 hora y la excreción de ambos se produce a nivel de orina, 70% para el imipenem y el 95% para el relebactam. Se ha demostrado que en cuanto a farmacodinámica, en cuanto a las enterobacterias, el uso de imipenem relebactam reduce la concentración inhibitoria entre 2 a 128 veces.
y frente a Pseudomonas aeruginosa, la concentración mínima la reduce unas 8 veces. Entonces, esto podemos verlo, es un estudio que se realizó in vitro, en la que se evaluó la función del imipenem relevactam. Aquí como podemos ver sobre Pseudomonas aeruginosa. Entonces podemos ver que la reducción de la MIC sí corresponde a 8 veces, entre 2 a 8 veces, de acuerdo al mecanismo de resistencia que tenga. Por ejemplo, cuando tenemos no sensible a imipenem, lo reduce hasta 8 veces. En una KPC productora no se observó disminución de la MIC. Y cuando vemos uno que es sensible a imipenem, vemos una reducción de la MIC 2 veces. Entonces, si vemos que es un fármaco que tiene buena actividad sobre la Pseudomonas aeruginosa. A su vez, sí podemos ver que aquí tenemos sobre la Acinetobacter baumannii, no presenta reducción de la MIC. Entonces, importante también ver el nivel de la col de Klebsiella pneumoniae, las KPC productoras, sí se demuestra igual que reduce la MIC más de 16 veces. Entonces, es un fármaco que tiene muy buen espectro y nos funciona para pseudomonas y KPC. Entonces es un medicamento que sí va a tener mucha función adelante. Ahora, cuando observamos la farmacocinética del meropenem vaborbactam, podemos ver que el volumen de distribución igual es bajo, 0.25 para el meropenem y 0.3 litros kilogramo para el vaborbactam. La unión a proteína es aún más baja que la anterior, el meropenem se une en un 2% y el vaborbactam hasta un 33%. El metabolismo sí se produce a nivel hepático del meropenem con un metabolito que no es activo, y el vaborbactam no presenta metabolitos. La vida media del meropenem es 1 hora y la del vaborbactam 2 horas. La expresión de ambos igual se realiza por orina y un 70% del meropenem se elimina en las primeras 24 horas y un 85% del vaborbactam sin cambios se elimina por orina a las 24 horas. De la misma manera que el anterior, observamos que la adición de vaborbactam al meropenem reduce la concentración inhibitoria de 2 a 1024 veces frente a especies de enterobacterias. Entonces este también tiene muy buen espectro. Entonces, este igual es un estudio que se realizó in vitro, en la que se observó la administración del meropenem solo y el meropenem asociado con vaborbactam. Entonces, sí podemos ver que a nivel de las coli, en una tipo BLEB, por ejemplo, sí observamos que hay una disminución de la MIC 2 veces, pero cuando valoramos en una productora de KPC, vemos que tiene una reducción de más de 250 veces. Entonces, igual es un medicamento con muy buen espectro y también es un medicamento que sí va a tener su utilidad una vez llegue aquí. Entonces, como pueden ver, también tienen distinta disminución de la reducción de la MIC en distintas enterobacterias. Entonces, este es un estudio que se hizo del imipenem, cilastatina y el relevactam para observar su eficacia en humanos. Entonces, este es un estudio de una fase 2 en la que se estudió la administración de imipenem, cilastatina, relevactam en infecciones intraabdominales complicadas. Es un estudio que se realizó en 365 personas y en las cuales se demostró que no existe, la respuesta clínica fue del 96.3% en pacientes que recibieron relevactam y imipenem cilastatina y a dosis de 250 miligramos. En pacientes que recibieron dosis más baja de 125 miligramos hubo una respuesta de 98.8%. Y aquellas personas que recibieron un placebo asociado al imipenem y cilastatina, sí se observó una respuesta clínica del 95.2%. Entonces sí se observa que la asociación de imipenem, cilastatina y relevactam sí tiene una mejor respuesta, aunque no es muy marcada, pero en la parte importante es que no tiene unos efectos secundarios graves.
sino que los principales efectos que se mostraron fueron náuseas, vómitos y diarrea. Entonces sí se muestra que tiene una muy buena, una muy buena opción en cuanto a administrarlo en infecciones intraabdominales complicadas. Por otro lado, cuando se evalúa el meropenem-vaborbactam, este sí es un estudio mucho más grande, es el estudio TANGO, que se dividió en TANGO 1 y TANGO 2. El TANGO 1 se hizo con comparación con la piperacillina tazobactam, en la que se demostró que no existe una diferencia muy marcada. Al final del cuarto periodo sí se demostró que tiene un perfil muy amplio, muy bueno en comparación de la piperacillina tazobactam. El TANGO 2 ya se lo comparó con la mejor opción terapéutica, de acuerdo a la patología que presentaba el paciente. Entonces, esto se hizo en cuanto a bacteriemia en infecciones de tracto urinario e infecciones intraabdominales. ¿Qué se demostró? Que en cuanto a riesgo y beneficio disminuye la presentación de nefrotoxicidad y mortalidad versus la elección del mejor tratamiento. Y también reduce reduce la nefrotoxicidad. No produce tanta nefrotoxicidad a comparación del resto de antibióticos. Entonces, una tabla de resumen para compararlo: el imipenem-vaborbactam y el meropenem-vaborbactam. En cuanto a las enterobacterias BLE, ambos tienen acción. AMC solamente imipenem-vaborbactam, KPC ambas, y aquí vale mencionarlo para pseudomonas aeruginosa, que el imipenem-vaborbactam es una buena opción, es una muy buena opción. Cuando hacemos una tabla comparativa, las características farmacodinámicas de la ceftazidime-avibactam y el ceftolozano-tazobactam frente al meropenem-vaborbactam y el imipenem-vaborbactam, encontramos que en cuanto a la vida media son antibióticos que tienen una vida media relativamente baja. La unidad de proteínas igual es baja en los 4, pero aquí cabe destacar que la eliminación igual de los 4 es por vía renal. En la penetración pulmonar observamos que el meropenem-vaborbactam tiene una mejor penetración pulmonar respecto a los otros 3 antibióticos. Las indicaciones igual comparten muchas, pero por ejemplo el ceftolozano-tazobactam no nos sirve para una bacteriemia secundaria. Y administración, duración y el ajuste por función renal y prefiltrante no se realiza ninguna, y el ajuste por una tasa de filtrado glomerular menor a 90 sí se la realiza, pero aquí es importante del imipenem que sí requiere un ajuste a partir de resultados menores a 90 en la tasa de filtrado glomerular. Entonces es un medicamento que al verse es un medicamento que el 90% se elimina por vía renal, requiere ya un ajuste a partir de una tasa de filtrado menor a 90. El último medicamento que aparece allí, del lado derecho, ese, se llama cefiderocol. Cefiderocol, una cefalosporina de 6ª generación. Una cefalosporina, ¿cierto? Que es un sideróforo, se llama, nueva cefalosporina. Sí. Sideróforo. ¿Qué característica tiene el cefiderocol? Que sirve para metalo-betalactamasas. Es el único que sirve para metalo. El resto, ninguno de esos que aparece ahí sirve para metalo-betalactamasas. El cefiderocol sí, y es una esperanza, ¿no? Aunque hay estudios que mencionan que puede aumentar mortalidad en ciertos pacientes, pero definitivamente esa es la esperanza. Hay otro, la hebariciclina y la plasomicina. Son los nuevos antibióticos que uno pudiera estar adicionando allí. Pero miren cómo el cefiderocol pues tiene unas características cinéticas similares, ¿no? Aunque la gran dificultad para nosotros es la disponibilidad. Vamos a nuestra región, muchos países ni siquiera cuentan con ceftazidime-avibactam ni ceftolozano-tazobactam. Aquí en Colombia sí tenemos ceftazidime-avibactam, ceftolozano. Esperamos que el otro año llegue imipenem-relebactam. Meropenem-vaborbactam no se ve a mediano plazo. Y cefiderocol, que es la gran esperanza, esperamos que llegue pronto. Esperamos, ¿cierto?
que es la gran esperanza, sobre todo en metalo betalactamasas, para no utilizar, pues, digamos, polimixinas o colistina o tigecyclina, que en algunos casos pueden servir, pero que aumenta mortalidad, aumenta efectos secundarios. Y digamos que en la parte final uno podría decir, bueno, hay otra mezcla muy interesante que se llama Astreonam, Avibactam. Ese es el que viene después, Astreonam, Avibactam, que sirve para metalobetalactamasas también. Entonces podría uno decir, bueno, dentro de la terapéutica más reciente que tenemos, aparte de Ceftazima avibactam y Ceftolozano tazobactam. Ceftolozano tazobactam no sirve en carbapenemasa, recordemos, pero sí sirve en pseudomonas de difícil tratamiento, o sea, resistentes a meropenem, fluoroquinolonas y astreonam. Exactamente, ahí hay un resumen bien interesante. Pero, ¿qué tenemos de terapias nuevas? Entonces, imipenem relebactam, meropenem vaborbactam, parece que imipenem relebactam tiene mejor, por lo menos mejor espectro, un poquito, tiene mejor perfil respecto al meropenem vaborbactam. Viene Astreonam avibactam para metalo, cefidrocol para metalo, plasomicina y evareciclina, que son más recientes y bueno, esperamos poderlos tener también. Esta es una tabla de resumen bien interesante. Sí, como lo que venía diciendo, el cefidrocol, que sí se observa que sí tiene actividad sobre betalactamasas clase A KPC, aunque dicen que amarillo significa que es intermedio, ¿no? Y la betalactamasa de OXA48 también. Aquí podemos ver del imipenem relebactam que sí tiene actividad sobre betalactamasas clase A, pero no tiene actividad sobre las OXA48. Ese es un gran problema. Es un problema. Que el Ceftazima avibactam sí. Sí. ¿Listo? Y el meropenem vaborbactam sobre las BLE, KPC y sobre betalactamasas clase C de la clasificación de Ample. Dice que la resistencia a Ceftazima avibactam puede ser que no sea una KPC resistente. O sea, si ustedes tienen una KPC, una serina, ¿cierto? Tipo KPC, el tratamiento se llama Ceftazima avibactam. Pero hay momentos en que aparece resistente. Claramente hay que confirmar esa resistencia, pero si confirmamos la resistencia puede ser otras causas. Mire, puede ser una metalo-betalactamasa no detectada, una metalo, o sea, clase B, no detectada. O pueden ser una mutación OPRD, mírenla, ¿cierto? O sea, un cierre por porinas o una bomba de flujo. Las pseudomonas sobre todo producen múltiples mecanismos, bueno, y ahora la Klebsiella, múltiples mecanismos de resistencia. No es solamente la carbapenemasa, pueden mutar su porina, la más conocida es la OPRD, pero hay muchas porinas, y las bombas de flujo. Al mutar, al cambiar, entonces, a pesar de ser sensible a la KPC, se hace resistente, ¿cierto? Pero ya por mutación de cierre porinas y bombas de flujo. Es bien interesante, y miren cómo la mutación OPRD y las bombas de flujo que hacen resistente a la Ceftazima avibactam, el imipenem relebactam es sensible. Entonces ahí probablemente el imipenem relebactam tiene un mejor espectro respecto al meropenem vaborbactam. Entonces por eso esperamos con ansia el imipenem relebactam, esperamos en enero tenerlo aquí disponible y ir sumando, digamos, a este espectro. Fíjense que ahí tenemos múltiple producción de resistencia. Eso es lo que está pasando en nuestras bacterias. Hoy no solamente son BLE, no solamente son AMC o KPC o NDM, son NDM más BIM más KPC más mutación OPRD más bomba de flujo en una sola bacteria, y hace que sea resistente a todo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento y qué hacemos frente a ese tipo de pacientes? ¿Listo? Sí, y para concluir, este es un artículo español que también sacó su algoritmo. Entonces, ya para que veamos que sí, el uso de estos antibióticos, sí, ya este es un algoritmo de diagnóstico y tratamiento
con nuevos antimicrobianos para una neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, aquí ya podemos ver el uso de, dentro del tratamiento empírico, ya encontramos para un riesgo de pseudomonas, meticilino, multidrogo resistente, ya encontramos, por ejemplo, el cefiderocol, que ya es un tratamiento ya empírico. Mandatorio. Es empírico. Imipenem relevactam, Astronanovibactam y el meropenem Nacubactam. Es nuevo. Entonces ya vemos que sí existen ya algoritmos en los cuales estos medicamentos ya son de tratamiento empírico. Entonces es la disponibilidad. Entonces en un futuro tener esto la verdad es que ayuda mucho en la terapia dirigida, sobre todo. Eso es todo.